versículo 13. Amén. 13, 24, 13. Sí. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo del pueblo de Dios. Dice: amén. Amén. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Amén. Vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Gloria a Dios. Señor, añade su palabra. Dios en estos últimos tiempos nos ha hablado realmente del camino de las personas. Todos los seres humanos sobre la tierra tenemos un camino que formamos de acuerdo a nuestras decisiones, de acuerdo a nuestra manera de crecer, de acuerdo a la familia donde nos educamos, de acuerdo a los trabajos que conseguimos, de acuerdo a la clase de educación que tenemos, de acuerdo a la posición social, cada uno formamos un camino. Unos consideran un camino mejor, otros consideran otro camino intermedio, otros camino el más malo, porque sencillamente han aguantado hambre, necesidad, pruebas, luchas, dificultades. Y muchas veces dejamos ver realmente, o analizamos, o cuestionamos, o juzgamos nuestros caminos de acuerdo a las circunstancias que vivimos diariamente. Y a medida que nosotros vamos caminando por esta vida, comenzamos a darnos cuenta realmente que hay situaciones que a veces nos alegran, pero que la mayoría del camino, la mayoría de las veces estamos tristes. Y realmente tenemos que preguntarnos por qué estamos tristes, qué es lo que ha sucedido. Muchos hemos recibido malas noticias, muchos no hemos alcanzado realmente los anhelos de nuestro corazón, muchos no hemos conseguido la persona que nosotros quisiéramos tener, y realmente nos sentimos tristes en medio del camino, en medio de las circunstancias. Comenzamos a darnos cuenta que ese camino se va tornando oscuro, ese camino se va tornando muchas veces áspero, muchas veces un camino que a veces se pierde en el horizonte porque comienza a entrar como en medio de un desierto. Y ese camino se va formando realmente a través de nuestras desilusiones, se va perdiendo por nuestras desilusiones en la vida, por las circunstancias que nos rodean, por tantas cosas. Y no solamente nos ha pasado a nosotros, yo pienso que a toda la humanidad, desde Adán y Eva, que formaron su camino, tenían un camino maravilloso, tenían un camino grande, un camino espectacular, un camino donde no había problemas, luchas ni dificultades. Sin embargo, ellos mismos decidieron cambiar el rumbo de su camino. La humanidad ha sido rescatada por Dios. La humanidad ha sido comprada a precio de sangre. La humanidad ha sido realmente redimida de la condenación eterna. Pero es solamente aquellas personas que en medio del camino comienzan a sentir la necesidad de que hay otra ruta diferente, y que la que tienen no puede ser la única ruta por la que están llevando o transitando. Amén. Y dice la palabra del Señor que le pasó lo mismo a unos apóstoles que iban por el camino de la aldea, iban hacia Emaús, iban de Jerusalén hacia Emaús. Y dice la palabra del Señor que en ese momento que ellos estaban en ese camino, había tristeza en su corazón, había dolor, había aflicción, había lucha, había desesperación. Y esas cosas habían acontecido porque ellos habían puesto su esperanza en Jesús de Nazaret.
habían puesto su esperanza en ese hombre que se había hecho llamar, o que lo habían llamado el rey del mundo, el rey del universo, el rey de Jerusalén, el rey de los judíos, el rey de los gentiles. Y ellos pusieron su esperanza en Jesús. Y la tristeza los invadió porque en un momento se enteraron de que algo había acontecido a este hombre. Le había acontecido algo que realmente era triste, doloroso, pero no era tanto el dolor que ellos estaban sintiendo en este momento por la pérdida de Jesús, porque pienso que todo ser humano de una u otra manera es egoísta. Uno tiene dolor cuando hay un accidente, cuando alguien muere, se duele uno, pero con el tiempo uno se olvida realmente y uno sigue y progresa y prospera, y la persona que murió se queda en el olvido. Yo pienso que ellos en este momento la tristeza que tenían no era porque su gran amigo, porque el maestro, porque el hombre que les había enseñado había muerto. Lo que causaba en ellos la tristeza era realmente que todo lo que él había prometido había perecido. Todo lo que él les había enseñado y todo lo que les había dicho que iban a salir adelante, que iban a tener victoria, había realmente perecido su esperanza con la muerte de Jesús. Todavía no habían entendido realmente cuál era el propósito de Dios para el mundo entero y el propósito de Dios para ellos mismos. Muchos de nosotros venimos de un camino oscuro, venimos de caminos solos, de caminos intrínsecos, de caminos sin salida o de caminos desérticos. Y cuando se nos ofrece la fe y la esperanza, muchas veces que vemos la luz de Cristo Jesús, decidimos muchas veces entrar por este camino. Pero cuando vemos realmente que en medio de nuestros deseos, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras necesidades, vemos que realmente nuestra esperanza muere junto a las promesas que Jesús nos ha hecho, porque muchos de nosotros leemos la palabra del Señor y cuando la palabra de Dios no se lleva a cabo inmediatamente, comenzamos a perder la esperanza en el Rey, comenzamos a perder la esperanza en la palabra de Dios, comenzamos a dudar del Señor Jesucristo, comenzamos a dudar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y comenzamos a caminar cabizbajos. Comenzamos a caminar con las manos en el bolsillo, comenzamos a caminar llenos de preocupaciones, comenzamos a caminar llenos de dolor, de aflicción, de soledad. Y cuando pasa esto, comenzamos a retroceder en nuestra manera de vivir. Comenzamos a retroceder en nuestra manera de caminar, comenzamos a retroceder en nuestra manera de ver las cosas. Comenzamos a perder la fe, comenzamos a perder la esperanza. Y dice la palabra, y aquí que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaban a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió mientras que hablaban y decían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vendados. Y hoy, con tantos caminos, con tantas decisiones, con tantas circunstancias, nosotros no nos hemos dado cuenta que Jesús está al lado de nosotros, que está caminando con nosotros. Amén. Que en medio de la oscuridad, en medio de las circunstancias difíciles, que parece que Dios no estuviera con nosotros, ahí va Jesús del lado de nosotros. Y muchas veces nos toma de la mano y muchas veces trata de conversar con nosotros. Pero el dolor, la aflicción, la tristeza, la soledad, la lucha mental, todo lo que tenemos día tras día no nos deja reconocer que Jesús está con nosotros, ni nos deja escuchar su voz. Muchas veces entramos a la iglesia, escuchamos el mensaje y a veces funciona solamente por el momento mientras que salimos y pisamos la calle, pero cuando pisamos la calle ya no nos acordamos de lo que nos habló Jesús, sino volvemos otra vez a las preocupaciones, a las dudas, a las aflicciones, volvemos a la soledad, volvemos a la desesperanza, volvemos a todas aquellas cosas porque estamos tan ocupados en nuestro dolor, en ver las circunstancias del Maestro que murió y que está muerto, que está enterrado, que no a resucitar, y comenzamos a ver de esa manera nuestra vida oscura y no escuchamos la voz del Maestro.
Cuando Elías fue amenazado por Jezabel y le dijo: ¿sabes qué, Elías? Tú mataste a más de 450 profetas falsos. Y ella lo dijo falsos porque eran sus profetas. Ahora, por el nombre de mi Dios, ni siquiera por alguien que realmente existía, sino por el nombre de mi Dios, voy a matarte. Dice que Elías, un hombre de Dios, profeta, poderoso en batalla, con autoridad para hacer descender fuego del cielo, dice que se asustó y comenzó a caminar y a caminar y a caminar por el desierto, y se escondió en una cueva, y en medio de la cueva dice que Dios le hizo un llamado y le dijo: ¿qué haces en la cueva escondido? Y él desde la cueva le decía: Señor, es que he sentido un vivo celo por ti, Señor, y he querido defenderte, pero ahora buscan para matarme. Realmente Dios lo está confrontando porque no tenía sentido lo que estaba diciendo. Señor, he tenido un celo vivo por ti, te he conocido, sé quién eres tú, te he defendido, pero ahora tengo miedo porque me vienen a matar. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos conocido a Dios? Hemos visto su misericordia, hemos visto su amor, hemos visto su gracia. Decimos que creemos en Dios, decimos que conocemos a Dios, que hemos ido a una iglesia, decimos que hemos estado mucho tiempo en el evangelio, en el cristianismo, pero ¿sabe qué? Realmente actuamos como si no conociéramos a Dios. Realmente actuamos estamos como si estuviéramos escondidos en la cueva y decimos: sí, Señor, yo te conozco, pero tengo temor de las circunstancias, tengo temor del dolor, tengo temor de la aflicción, de la soledad, tengo temor de lo que está pasando en mi vida, tengo temor de enfrentar mi futuro, tengo temor de enfrentar mi realidad, tengo temor de tomar decisiones porque estoy acostumbrado a lo que estoy haciendo, pero pienso más allá y pienso que si tomo esta decisión voy a quedarme solo, sola, afligido, sin fe, sin esperanza. Entonces, realmente, ¿cuál es el Dios que hemos conocido? ¿Cuál es el Dios que nosotros confesamos con nuestra boca y decimos es poderoso, es maravilloso, es grande en batalla, pero realmente no lo podemos, lo hablamos de boca, pero realmente no lo mostramos, ni realmente damos testimonio a otras personas, porque siempre estamos atemorizados de las cosas que nos están pasando en nuestras vidas? Y hoy en día se está presentando en muchas personas el temor. El temor a lo desconocido, el temor al futuro, el temor a lo que me va a pasar, el temor a mis decisiones. Porque realmente nosotros todavía no hemos aprendido a confiar en Dios y estamos metidos en la cueva escondidos. Y dice que Dios le dijo: sal, ponte de pie, ponte los pantalones, porque eso, ajustate tus lomos, o sea, es ponte los pantalones que voy a hablar contigo. Porque te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer. Y dice que primero hubo un terremoto. Y en el terremoto no estaba Dios. ¿Usted cree que puede escuchar la voz de Dios en medio de su terremoto? ¿Usted dice cuál es mi terremoto? Su terremoto es donde usted anda preocupado, destruido, afligido. Y en medio de esa situación, usted lo que hace ¿qué hace una persona cuando hay un terremoto? Corre, grita, sale diciendo: por favor, sálveme, se va para la calle. Muchos gritan y gritan y gritan, aunque todavía no ha pasado nada, están gritando y están sencillamente porque tienen temor. Y por más que usted diga: por acá no se meta por allá, hay gente que en la desesperación se tiran de un edificio, una ventana, de un cuarto, quinto piso. ¿Usted vio lo que pasó en las Torres? ¿Cuánta gente se lanzó por la ventana sencillamente porque a lo mejor podían haberse salvado si en lugar de haber tomado la decisión de lanzarse hubieran bajado por las escaleras? ¿Cuántas personas realmente en esa desesperación toman decisiones que no son correctas y no escuchan la voz de Dios porque andan afligidos, andan, ¿sabe qué?, histéricos del temor? Y dice la palabra del Señor que cuando Elías estaba ahí le dijo: escúchame, y no estaba en el terremoto, no estaba tampoco en los truenos, no estaba tampoco en el fuego. Dice que la única manera donde comenzó Dios a hablarle a Elías fue en un silbido apacible, en un aire suave. Fue cuando él le dijo: te voy a enseñar
que la única manera de que yo pueda hablar a tu vida y la única manera que yo pueda darte las instrucciones para que seas victorioso en Cristo Jesús es a través de la confianza en mí. Amén. Porque cuando usted está en medio de una crisis y confía en la persona que le va a ayudar, si hay un incendio, si hay un terremoto, y usted es capaz de calmarse y de escuchar la instrucción de la persona que lo está guiando por la salida, usted va a salvar su vida. Y hoy Dios dice que quiere hablar a tu vida y a nuestra vida. Pero la única manera de que usted escuche la voz es que se calme. Que aunque usted esté pasando por una crisis, por una situación difícil, que aunque esté pasando por dolor, por aflicción, por lucha, que usted sea capaz de decir: Señor, sé que tienes el control de mi vida y sé que tú me das la victoria. Voy a quedarme en quietud y en reposo, escuchando tu palabra. La oración tiene que ser calmada. Cuando hacen oración desesperada: por favor, Dios, ayúdame, Señor, ya no puedo más. Padre, si tú no me ayudas, Señor, yo no sé qué hacer de mi vida. Estoy cansada de estar solo, sola. Estoy cansado de hacer esto, estoy cansado de hacer lo otro. ¿Hasta cuándo? En ese momento usted no va a poder escuchar nunca la voz de Dios. Y para poder guardar silencio, tiene que confiar obligatoriamente en Dios. Usted puede decir: yo confío en Dios. Si usted confía en Dios, ¿por qué grita? ¿Por qué se desespera? ¿Por qué se queja contra Dios? ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué lo culpa? Si usted confía, no importa la crisis, la situación, la angustia, la dificultad, usted tiene que tener la seguridad de que todas las cosas van a ser solucionadas con la ayuda de Dios. Amén. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que Dios le dio a Elías? No lo apoyó en la decisión que había tomado. ¿De dónde venía Elías? De huir de Jezabel. ¿Y sabe qué le dijo Dios en las instrucciones? Devuélvete por el mismo camino y ve, enfrenta a aquella mujer, porque tú vas conmigo. Amén. Amén. Muchos de nosotros tenemos temor de enfrentar nuestros problemas y nuestras crisis. Muchos de nosotros no somos capaces realmente de decirle a las situaciones o a las circunstancias que nosotros podemos enfrentarlas. Muchos de nosotros le huimos a una relación, nos escondemos, muchas veces le huimos a las deudas porque no somos capaces. No voy a contraer el teléfono porque se me llaman y me llaman y me llaman para cobrarme. Usted dice: entonces, ¿qué quiere que haga? Que me molesten todo el día. Y siempre hemos hablado. Tenga la voluntad, la autoridad y la confianza en Dios de contestarle la llamada y decir: Señor, yo le voy a pagar. No se preocupe que yo le voy a pagar y voy a confiar. Y aunque le digan que usted está loco, dígale que usted va a ganar y va a confiar y va a pagar sus deudas, porque Dios es el que lo respalda. Amén. Cuando usted ve una circunstancia difícil, alguna cosa que está enfrentando en la vida, no le tenga temor, no huya, no se esconda. Dígale al Señor: voy a volver por el mismo camino del cual yo venía huyendo de mis situaciones y mis dificultades. Y con tu ayuda enfrentaré a aquella mujer que me amenazó de muerte, porque estamos amenazados de muerte. ¿Sabe por quién? Por el enemigo, por Satanás. Y no la muerte física, sino la muerte espiritual, porque cuando usted le cree a Satanás, pues cuando usted le cree realmente a las mentiras del diablo, usted lo que hace es acercarse cada día más a la muerte espiritual. Deja de confiar en Dios, se aleja de Dios, no vuelve a orar, no vuelve a clamar, sencillamente se aleja de la iglesia, no busca más del Señor, porque sencillamente Satanás ha puesto muerte en su vida, porque ha puesto tanto temor en usted que usted ya no confía en Dios y se cansó de orar, se cansó de ir a la iglesia, se cansó de confiar en Dios y sencillamente busca sus propias soluciones. Y quiere que le diga: en ninguna de ellas va a encontrar la paz y la tranquilidad que Dios le puede ofrecer. Y cuando esta gente iba por el camino de Maús también, dice la palabra que le preguntó Jesús y le dijo: ¿qué prácticas son estas? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y Jesús le está preguntando en este momento a usted ahora: ¿qué es lo que están hablando? Y usted está callado escuchando el mensaje. Pero en su mente, ¿qué está hablando?
Porque, Señor, es lo que tú dices, es lo que se dice, es muy fácil decirlo de allá, todo se oye muy bonito de allá, pero Señor, tú no entiendes, ni siquiera entiendes la circunstancia que estoy pasando. Y Jesús le está diciendo hoy a su vida, a su corazón en este momento, ¿qué es lo que usted está hablando? ¿Cuál es la conversación que tiene usted hoy? ¿Por qué escucha la voz de Satanás? Y le preguntan ellos, y le dicen, y le contestan, pero dice, uno que se llama Cleopas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Jesús sabía lo que había acontecido. ¿Y sabe por qué lo sabía? Porque él era el que había muerto, pero había resucitado. Pero él seguía indagando porque él quería saber hasta dónde iba su lamento y hasta dónde iba su queja y qué era lo que había en su corazón. No porque no conocía el corazón del hombre, sino porque a través de lo que ellos expresaban, realmente donde Dios podía interpretar lo que había en su corazón. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos, o cuando renegamos contra Dios, o contra la vida, o contra las circunstancias. Dice la palabra del Señor que él le dijo, ¿qué cosas habían pasado? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Pero ¿sabe? ¿Se da cuenta? Si está leyendo la Biblia conmigo o lo lee y dice, mire los verbos que usa. Fue. No es, sino fue un varón. Dice lo que dice de Jesús Nazareno que fue un varón, profeta. ¿Quién era Jesús? Dios, el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta y comienza a analizar usted por qué, a descubrir por qué había tristeza en ellos? ¿Sabe por qué había tristeza en ellos? Porque no reconocían ni reconocieron quién era Jesús. Tuvieron una mala interpretación de Jesús. Fue un varón, un hombre común y corriente, y era un profeta. Profetas había Isaías, Jeremías, el mismo Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, era profeta. Así que estaban viendo a Jesús como un ser humano común y corriente con buenas intenciones, pero solamente un ser humano con buenas intenciones. ¿Cómo usted ve a Jesús? Si usted se está quejando hoy de Jesús, si está haciendo reclamo a Dios por lo que pasa en su vida, porque no hay una respuesta, a lo mejor usted también tiene la misma o el mismo concepto que estos apóstoles. Jesús es un buen hombre, vino a hacer cosas buenas, pero yo no creo ni que, ¿cuántos de ustedes lo han dicho esto alguna vez? Ni Dios me puede salvar de esto. Ni Dios me puede ayudar en esto porque estoy en un problema tan grande que ni siquiera Dios. Y yo sé que muchos lo hemos dicho. Porque usted tiene un concepto erróneo totalmente de Dios, de Jesús. Que fue ahora un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes, sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, ¿ya no esperamos? ¿Cuántos de ustedes esperaban una respuesta de Dios? ¿Cuántos esperaban algo de parte de Dios? ¿Cuántos esperaban que Dios le ayudara en el momento de la crisis? ¿Cuántos esperaban que Dios le solucionara los problemas cuando usted gritó? Y si no tuvo la respuesta, ¿fue Dios un Dios malo, un Dios que se olvidó de usted? Sencillamente es que Dios actúa en su tiempo y muchas veces Él deja de llegar a su vida porque usted está dudando de su poder. Y dice la palabra, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, o sea, para acabarla de completar, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido y nada que pasa. Era un varón profeta, un varón que ayudó a todas las personas, era un varón que cumplía la palabra, hizo cosas grandes, maravillosas, murió, lo crucificaron, murió nuestra esperanza. ¿Sabe cuál es el colmo de todas las cosas? Que había dicho que iba a resucitar al tercer día. Que iba a resucitar al tercer día.
¿Y sabe qué pensó cuando iba a resucitar con el tercer día? Que perdió su esperanza. ¿Y sabe cuántas personas se le quema el pan en la puerta del horno? A muchas personas. Porque llegan a la iglesia, escuchan el mensaje, escuchan lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y a veces ni lo escuchan. Pero todavía salen diciendo después del mensaje, por no haberlo escuchado o por no creer en Dios, comienzan a decir, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo todavía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Era el tercer día, pero un día tiene 24 horas. Un día tiene 24 horas. Cuando Dios le promete algo, no corte el día tan pronto. Siga confiando y esperando en Dios, porque Dios cumple su palabra. La palabra dice, pasará, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mira lo que dice la palabra del Señor, ya para terminar. Dice la palabra, aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que había visto una visión de ángeles que le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Escuchó? Yo creo que usted escucha aunque sea 2 minutos más. Ya vamos a terminar. No se desespere, 2 minutos más. ¿Se da cuenta cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Quién sabe que es una persona insensata? Una persona necia, que no espera, no escucha, toma decisiones a la ligera. ¿Cuántos de ustedes hoy están pagando la consecuencia de una decisión que usted tomó a la ligera hace un tiempo atrás? Porque muchos nos dejamos llevar por los ojos, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Cuando un hombre ve a la mujer de su vida, la ve porque es linda, porque es hermosa, porque es bella, porque tiene mucho dinero. Cuando una mujer ve al hombre de su vida, aunque sea feo, aunque sea bonito, aunque sea bien parecido, si tiene dinero, si tiene esto, tiene lo otro, ese es el hombre de mi vida. Y hemos tomado decisiones y hoy en día estamos pagando la consecuencia, separaciones, divorcios, soledades, aflicciones, porque pensamos que los ojos son los que nos guían a nosotros, pero realmente que nos guía a Dios. Amén. Oh insensato y tardos de corazón para entender lo que los profetas han dicho. ¿Qué han dicho los profetas? ¿Qué ha dicho la palabra del Señor para ustedes? Los bendeciré en gran manera, los ayudaré y los sacaré del camino, del desierto por el cual están caminando. Y habrá una luz al final del camino. Cuando Lázaro estaba en la tumba, ya 4 días muerto, y le dijo Lázaro, Marta y María le dijo a Jesús, tu amigo ha muerto porque no llegaste a tiempo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Amén. Lázaro estaba muy cerquita, Jesús estaba muy cerquita donde vivía Lázaro. Y cuando le llegó la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, ¿sabe qué hizo Lázaro? ¿Qué hizo Jesús, perdón? ¿Qué cree que hizo Jesús cuando llegó y supo que Lázaro estaba enfermo? No salió corriendo a buscarlo y a decirle, ay Lázaro, ¿qué te pasa? Ven que oro por ti para que te sane. No lo hizo. Se dice, no, y entonces, ¿sabe qué hizo Jesús? Se fue, corrió, y ¿por qué no acudió para ayudarlo en ese momento? ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no se me aparece? ¿Por qué no me da lo que yo quiero? Pero ¿sabe qué hizo? Jesús se fue a 2 días más de camino y cuando le dijeron los apóstoles o los discípulos, le dijeron, Lázaro, tu amigo está enfermo, dijo, ¿sabe qué?
esta enfermedad no es para muerte, sino es para vida. Y cuando él dijo eso, le llegó la noticia de que había muerto. Yo imagino a los apóstoles o los discípulos dudando y dijeron, se equivocó, por fin lo cogemos en una. Es lo que acabo de decir, que esta enfermedad no era para muerte, sino para vida. Y se acabó de morir Lázaro. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Conocer los corazones de ellos, se fue hasta la tumba. Y Marta y María lo recibieron y dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Todo el mundo se queja de la misma cosa. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Dijo, ¿sabe por qué se refería cuando dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para vida? Era para la vida, no de resucitar solamente a Lázaro, sino para que la gente que estaba alrededor pudiera también vivir. ¿Sí sabe por qué vivir? Porque la gente que estaba a la expectativa de lo que había pasado con Lázaro, ¿sabe qué pasó? Estaban muertos. Muertos en vida. Muertos espiritualmente porque no entendían todavía el poder de Dios y la gloria de Dios. La gente del mundo está muerta y a veces nosotros lamentablemente actuamos como la gente del mundo, muertos. Pero Jesús le dijo a Lázaro desde la tumba, le dijeron, corre la piedra. ¿Sabe qué le dijeron ellos? Con su negatividad. No lo corras ya porque el cuerpo está podrido, ya hiede, apesta. Así lo dice. Jesús dijo, corra la piedra. Y le hicieron caso finalmente. ¿Sabe qué dijo? Lázaro, ven fuera. Y cuando él estaba amarrado, porque lo habían amarrado, en ese momento lo amarraban como momias, solamente escuchando la voz de Dios. No importaba las ataduras que tenía en su cuerpo, no importaba lo que tenía. Imagínense que yo lo amarre a usted desde la cabeza a los pies con una cinta todo alrededor y lo apueste. Le digo, levántese. Levántese. ¿Fácil? Casi imposible, pero ¿sabe qué hizo Lázaro? Buscó los medios y creyó tanto en la voz de Dios que aunque estaba muerto, fue tan poderosa la voz de Dios que él creyó en ese momento. Hizo el esfuerzo y se desató y salió, y todos vieron el milagro de Dios, un muerto viviente, un muerto que había sido restaurado. Amén. ¿No tiene esperanza? ¿Piensa que todo su futuro ha muerto? La enfermedad que está viviendo hoy, el problema que está viviendo no es para muerte, sino es para vida. Porque el poder de Dios se glorifica en su debilidad. Amén. Lo que pasa es que usted se tiene que sentir cansado ya de las pruebas, porque usted realmente toma esta prueba la que está atravesando hoy y la usa para vida. Usted va a salir adelante y no volver a recaer en la misma situación. Pero si usted le desobedece a Dios y no hace caso en la palabra de Dios, créanme una cosa, que cada rato va a estar otra vez en la tumba, o cada rato va a estar otra vez gritándole a Dios ¿por qué y hasta cuándo? Así que usted quiere hacer un alto en su vida realmente hoy, creerle a Dios, yo necesito que se ponga en pie y que mientras está meditando en el camino, mientras está caminando, mientras está en el camino del Evangelio de Cristo, si está en el Evangelio de Cristo Jesús, yo espero que esté en el Evangelio de Cristo Jesús, que no ande más triste y agobiado y abatido, por favor, lamentándose contra Dios y diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Y Dios le pregunta hoy, ¿has sido fuerte? ¿Has permanecido en la iglesia? ¿Has permanecido en la iglesia? ¿Eres constante en la iglesia? ¿Eres constante en Dios? ¿Lees la palabra? ¿Te metes con Dios realmente? ¿Buscas de Dios? ¿O sencillamente cada vez que tienes un momento triste te desquitas con Dios y dices, ¿hasta cuándo, Dios, y por qué? Yo tengo que es tiempo realmente de que usted tome una decisión y diga hoy, Señor, no eras, eres. Y no me ibas a ayudar, me vas a ayudar. Amén. Y
no voy a temer más a mis situaciones, a mis crisis, a mis dificultades, porque tú me vas a sacar adelante. Amén. Así que si usted realmente cree esa palabra, yo le invito a que usted con sus ojitos cerrados, usted diga: Señor, ¿sabes qué? He estado quejándome, he estado triste, he pasado por desiertos que yo mismo me he buscado, Señor, pero hoy, como Elías, Señor, entiendo que tengo que volver a retomar mi camino e ir a buscar la situación y enfrentarla para solucionar mi problema, porque le huyo a la tentación, a mi debilidad, caigo en problemas, caigo en pecado, caigo en tentación cada rato, porque sencillamente no he enfrentado mis debilidades, no he enfrentado mis pecados, no he enfrentado la práctica del pecado, no he enfrentado muchas cosas, y hoy Dios dice: enfréntala, reconócela. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe qué es confesarnos? Que usted se pare aquí enfrente donde yo estoy a decir: mire, yo hago esto y lo otro. No, no es a mí, no es al hombre, es a Dios directamente en su oración, y dígale: Señor, yo peco en esto, Señor, yo fallo en esto, Señor, yo cometo esos errores, Señor, yo estoy haciendo esto cada día más y me meto en esta situación. Hoy reconozco mis debilidades, hoy reconozco mis pecados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo no puedo solo, Señor, si tú no me ayudas. Y hoy es necesario que usted se dé cuenta que Jesús está al lado suyo, caminando por el camino que marcó para usted. Ahí está, véalo, escúchelo. Hoy le habló a través de la palabra. Dios le está hablando hoy a su vida, Dios le está hablando hoy a su corazón. Camine con él, véalo, escúchelo. No levante más la voz ni la mirada al cielo, quejándose ya, lamentándose o mirando. Usted no tiene que mirar al cielo, porque Dios está en el cielo, pero también está aquí en la tierra, está en su corazón, está en su mente, está en su alma, está en su vida. Dígale: Señor, gracias porque tú estás caminando conmigo, Dios. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hecho hoy, Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por todas las cosas lindas y maravillosas que tú nos das. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque hoy entendemos y sabemos que en esta hora, Dios, tú nos has hablado. Y te damos gracias y también te pedimos perdón porque has estado con nosotros todos los días, Señor, desde que te conocimos, Señor, y aún antes de que te conociéramos, porque muchos de nosotros hemos pasado por pruebas, por dificultades, por peligros, Señor, en accidentes, en tantas cosas que hemos estado, Dios mío, y tú has preservado nuestra vida, porque muchas veces hemos dicho: sí, fue Dios, pero nos olvidamos, o fue la suerte y le atribuimos las cosas a la suerte porque soy una persona chévere, Señor, pero realmente has preservado nuestra vida con un propósito. Y muchas veces desperdiciamos, Señor, la oportunidad que tú nos has dado, Señor, y seguimos en el camino, Señor, caminando o andando por la ruta que queremos tomar, por los atajos, viviendo la vida como la queremos vivir, Señor, y no estamos mostrando realmente el agradecimiento por las oportunidades que tú nos has dado, Dios. Guárdanos y nos bendícenos, Señor, en esta hora, y no permitas, Dios mío, que nos perdamos y nos olvidemos de tu palabra, Dios. Que hoy salgamos confiados y creyendo en ti, Señor, en esta hora, en que hoy tú estás caminando con nosotros, y que lo que hemos oído hoy, Señor, no es palabra de Daniel Gómez, sino es palabra tuya, palabra de vida eterna, Señor. Y si el que no escuchó hoy el mensaje, el que sale hoy con la misma actitud, sencillamente siguió entristecido y desilusionado de Jesús, porque lo vio sencillamente como un ser humano común y corriente, Dios. No permitas que eso pase en este lugar, Dios. Que cada persona salga convencido que tú eres el Hijo de Dios viviente, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendice a cada persona en este lugar. Guárdalo de todo mal y todo peligro, Señor. Te pido en este momento que lo lleves de gloria en gloria, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, su vida sea exitosa, porque han entendido, Señor, cuál es el propósito y cuál es la manera que nosotros debemos actuar en Cristo Jesús, Señor. Bendice a cada persona antes de salir de este lugar, llévalos con bien, guárdalo de todo mal y todo peligro, Señor, que hoy puedan descansar en paz y que no tenga más temor, Señor, a la noche. Hay gente que duerme con la luz prendida, Dios. Hay gente que duerme con la televisión prendida porque tiene temor, porque escucha ruidos, porque escucha cosas, Dios. Señor, yo te pido que hoy enfrenten la situación y que entiendan que el que está con ellos es más poderoso que el que viene en contra de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy vence nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestra carnalidad, Dios, y la hayamos clavada en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que hoy bendigas también, Señor, después de esta palabra, Dios, y lo que tú has hecho en nosotros, los diezmos y las ofrendas, Señor. Los diezmos y las ofrendas, Señor, solamente pueden darlo
una persona que tiene una relación contigo, que está agradecido contigo, que lee tu palabra y que la conoce, Dios. Señor, y solamente la persona que da con alegría de corazón, Señor, pues tu palabra puede ser bendecido y recibir esa bendición sobrenatural cuando tú dices que abre la ventana en los cielos y derrama la bendición hasta que sobreabunde, Dios. Pues si hay alguna persona que no está convencida, que tiene un mal concepto, que no cree en esto, Señor, te pido que esa persona no deje nada en este lugar, Dios. Y si hay alguna persona, Dios, que quisiera, Señor, darlo, pero no puede porque no tiene trabajo, porque no tiene, Señor, en este momento el modo de sostener, Señor, su vida, te pido que hoy le proveas trabajo, un techo sobre su cabeza, Señor, y alimento sobre su alacena, Dios. Provee para su familia, porque tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te damos gracias y te bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queremos orar por Andrés, si quiere estar ahí, si quiere pasar al frente como quiera. Andrés mañana tiene una cirugía, amén. Si quiere pasar aquí al frente, Andrés tiene una cirugía. Gloria a Dios, vamos a orar por Andrés para que Dios haga. Ustedes vieron que ella tuvo una primera cirugía del accidente que tuvo. Van a seguir trabajando con esta cirugía, así que oramos para que no sea el médico o haciendo la operación, sino sea directamente Dios dirigiendo las manos, como lo hizo en la primera cirugía, que fue todo un éxito. Amén. Y así, después de esta oración, somos despedidos. Amén. Padre amado misericordioso, te damos gracias en esta hora por la vida de Pipe, Dios. Te pedimos de una manera poderosa y maravillosa que tú lo bendigas, lo guardes, Señor. Desde que él, Señor, se unió a ti, Dios, de la manera correcta, no una religión, sino una relación contigo, tú le has mostrado tu gloria día tras día. Señor, restauraste su tristeza, su dolor, su aflicción, su confusión, Señor. Le diste paz en su corazón, restituiste su trabajo, su labor, Señor, en esta hora. La primera cirugía fue un éxito y todo lo que él ha vivido desde que está contigo realmente, Señor, ha sido solamente victorias y éxitos en Cristo Jesús. Por eso te doy gracias por la nueva victoria, Señor, que viene a su vida, porque sé en este momento en el nombre de Jesucristo, Señor, de que mañana, Señor, va a ser un éxito esa cirugía y que él va a salir, Dios mío, gozoso y contento en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos en esta hora que tú uses las manos de los cirujanos, Dios, y que tú les seas enseñando a los cirujanos, porque el mejor cirujano que existe en toda la tierra y el universo eres tú, Dios, porque tú los diseñaste. Enséñales, muéstrales y en el momento de tomar decisiones, habla a sus corazones, Dios. Y desde antemano te damos gracias por la victoria que ya ha tenido Andrés, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios y realmente ama a Dios. Amén. No se lo olvide mañana ponerlo en oración. Ya sé que dice la hora, pero acuérdese, aunque no se acuerde del nombre de él, diga a la persona que oramos aquí. Amén. Amén. Antes de irse, por favor, salúdese. Hay muchas personas nuevas. Salude a casa, por favor, y que Dios los bendiga de una manera poderosa y maravillosa. Feliz noche. Que Dios los bendiga.